A reading from the book of the prophet Hosea. Lectura del libro del profeta Let us Oseas. return to the Lord, Esto dice el Señor: who has rent. en su aflicción Will heal us. mi pueblo me buscará, Struck us, y se dirán unos a will otros: bind our wounds. vengan, volvámonos al Bind Señor. us after 2 days. Él nos ha On the third desgarrado day, y Él nos curará. raise us up to live in his presence. Él nos ha herido Let us y know, Él let nos us strive vendará. to know the Lord. En The 2 días as the nos dawn volverá la is vida, coming, y al his tercero nos judgment shines levantará y forth viviremos like en the su day. presencia. He will come to us Esforcémonos por conocer al Señor, like spring rain. tan cierta como la aurora en su aparición, y su What can I do juicio with you, Ephraim? surge como la luz. What can I do with you, Judah? Bajará sobre nosotros Quietly como before the lluvia beginning temprana, drought. como lluvia de primavera It que utterly empapa la passes tierra. away. For this reason, I smote them through the prophets. ¿Qué voy a hacer I contigo, slew them by the words of Efraín? my mouth. ¿Qué voy a For hacer it is contigo, not blood Judá? that I desire, not Su amor sacrifice, es nube mañanera, and knowledge es of my rocío honor matinal que se rather than burnt evapora. offerings. Por eso los he azotado por For the medio de los word of the profetas Lord, y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no it is sacrificios, mercy I conocimientos de Dios desire, más que and not holocaustos. sacrifice. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Misericordia Have quiero, no mercy on me, sacrificios, dice el O Señor. God, in your Misericordia goodness, quiero, no in the sacrificios, greatness of dice your el Señor. compassion. Por tu Blot out my inmensa compasión y offenses. misericordia, Señor, Thoroughly wash me from my guilt, apiádate de mí y and with olvida mis hyssop ofensas. cleanse me. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. For you are Misericordia not quiero, pleased with no sacrifices. sacrificios, dice el Should I Señor. offer a burnt offering? Tú, You would Señor, not accept no te complaces en los my sacrificios, sacrifice, O God. y si te Take not your ofreciera un spirit. holocausto, no te A heart agradaría. contrite and humble, Un corazón O contrito God, te you will presento, not y un spurn. corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no Be bountiful, sacrificios, O dice el to Señor. Zion in your kindness, and Señor, por rebuild tu in the bondad, walls of apiádate de Jerusalem. Sión, edifica de Then nuevo shall sus you be murallas. pleased with due Te agradarán sacrifices, entonces los burnt sacrificios justos, offerings, and ofrendas holocausts. y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus addressed this parable to those who were Jesús convinced of their own dirige esta En aquel parábola a tiempo aquellos Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. and the other was a tax Uno collector. era fariseo y el The otro Pharisee publicano. took up his position and spoke El fariseo to himself. erguido oraba O así en God, su I thank interior: you that I am not like the Dios rest of mío, humanity, te doy gracias porque no greedy, soy como los demás hombres, dishonest,
ladrones, or injustos, even adúlteros. like this tax collector, Tampoco soy como ese I publicano. fast twice a week. Ayuno 2 veces por semana Full income. y pago el diezmo de todas mis But the tax ganancias. collector stood off at a distance, El publicano, en did cambio, not even raise his eyes se to quedó heaven, lejos y no se but atrevía a his levantar breast los and ojos al prayed, cielo. O God, Lo único que decía merciful to era all golpearse el sinners. pecho, diciendo, I tell you, the latter went home justified, Dios not mío, the former. apiádate de mí, For que everyone soy un who exalts pecador. himself will be humbled, Pues and the bien, one who humbles yo les himself aseguro que éste will be bajó a su exalted. casa justificado y aquel no, porque todo el que se And enaltece the será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Do you know who Saint John of Matha? ¿Ustedes saben quién es San Juan de Mata? From the years Él vivió de 1160 los until años 1160 1213. He died at the age hasta el of año 53. 1213. Murió a la edad de But as a young 53 años, man, he pero had a cuando era great heart joven, for the poor. He would help tuvo un the gran poor amor on por los pobres. Fridays, Solía ayudar a go los to the pobres hospital to visit the los sick, días viernes, iba al assist the hospital para carers. visitar a los So he had this enfermos y ayudar en compassionate su heart cuidado. Así que tenemos for ese those who corazón had need. compasivo hacia He aquellos que had tienen something to be necesidad. able to help them, and so Él he did. tenía algo de recursos para poder ayudarlos, Later, he así felt que lo hacía. inspired to Pero más begin adelante se a sintió new inspirado order, the para order of the fundar Most una Holy nueva orden, Trinity. la He was Orden de la co-founder of that Santísima Trinidad. community, Fue cofundador de popularly esa known as the comunidad, Trinitarians. popularmente conocidos como And it was los when he offered his Trinitarios. first Mass Y that he had an cuando experience ofreció su primera misa, of Christ with two tuvo people una who were in experiencia chains, who were de enslaved. Dios, de So Cristo con he dos would, as personas his en community cadenas. would, Estaban after esclavizados. receiving the Así que, approval of al Pope igual Innocent que III, su comunidad, that he would go recibió to la aprobación del ransom Papa Inocencio slaves III on the slave para markets. ir a This was rescatar happening in esclavos, North para Africa. pagar, para Christians were su- being taken obtener into su libertad slavery. en el mercado. And so Esto he ocurría would en el norte de África, pay donde for los their cristianos ransom, estaban pay the siendo ransom. tomados He would buy them back. en esclavitud. And Así this que él would solía require a lot comprar of su money libertad. to be able to do Esto this. requería mucho dinero And so poder he hacer went to esto. Our Lady Así que él and acudió prayed a that la Our Lady would Virgen, help provide the rezó para que la means Virgen le so that ayude y these le provea los custodial recursos slaves could para be released. poder obtener la So libertad well de did estos Our Lady esclavos help cristianos. in this venture Y that la he honored her Virgen with a special title, le ayudó tanto Our Lady of Good Remedy. que le In honró fact, con the un friars are in título especial, Novena Nuestra right now to Señora our del Lady Buen of Good Remedio. Remedy. Mother De hecho, Angelica los had frailes en prayed este to momento Our Lady of Good Remedy están because rezando una novena many a financial Nuestra needs Señora have del been Buen met. Remedio. But I begin with that because I think we need to Por ello, uh, para que la Virgen nos ayude para las know what our necesidades terms are. económicas de la red televisiva. What are our terms? Comenzamos con ello And so porque creo que the necesitamos opening saber collect of today's Mass cuáles that I son just nuestros prayed términos. La oración colecta de la said misa de these hoy, words. We que acabo de pray, O rezar, Lord, dicen estas palabras. that Señor, with our te hearts rogamos set on the que con Paschal nuestros corazones mysteries. en los misterios What are the pascuales. Paschal mysteries? ¿Y cuáles son los We'll misterios find pascuales we'll a talk about that. propósito? Ya That hablaremos with our de ello hearts en set un on the momento. Paschal Que con mysteries, nuestros corazones en los misterios we may be pascuales gladdened by their full effects. nos veamos alegrados por So the sus Catechism has a efectos glossary at the plenos. back. El So catecismo if tiene there's un terms glosario you en la don't parte de atrás. completely Si hay understand, you términos want que to no understand entiendan por better, completo o quieran it's got a entender wonderful mejor, glossary where it tiene un has a short maravilloso definition of those glosario different donde tiene una terms breve that we definición often de estos hear. diferentes términos And then it que a has menudo references utilizamos. also to paragraphs Y where you luego can read a también little bit hace deeper to alusión understand. a párrafos para que So first podamos of all, entender un let's poquito look at más. the word Primero que nada, redemption. miremos la palabra redención. Christ paid the price Cristo pagó el of precio his own sacrificial death on the de cross su to propia ransom muerte sacrificada us, en la cruz to para set us free pagar from nuestro the rescate, slavery of para sin, darnos libertad de la esclavitud del thus pecado, achieving our redemption. así pues logrando nuestra So John of redención. Mata was inspired by San Christ Juan de to Mata entonces se vio ransom inspirado por those Cristo Christians who were para pagar el enslaved rescate
de aquellos cristianos que estaban esclavizados para que tuvieran su libertad terrenal. Pero Cristo nos está rescatando de una esclavitud mucho mayor, la esclavitud del pecado. Nos está liberando con su propio sacrificio, con su propia pasión y muerte. Nos redime, así como redimimos latas y botellas cuando compramos algunos artículos, la tienda nos lo compra cuando están vacíos. Cristo nos ha comprado de la esclavitud del pecado con su propia muerte. Y hablando de los misterios pascuales, ¿cuáles son los misterios pascuales? Como en la oración colecta. Señor, con nuestros corazones en los misterios pascuales, que nos veamos alegrados por sus efectos plenos. Y aquí tenemos la definición. El misterio pascual, la obra de redención de Cristo, lograda principalmente por su pasión, muerte, resurrección y gloriosa ascensión, por el que morir destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró nuestra vida. ¿Y cómo celebramos esto? ¿Cómo entramos en contacto con lo que Cristo logró? La definición continúa. El misterio pascual es celebrado y se hace presente en la liturgia de la Iglesia. Y su eficacia salvífica se comunica a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Así pues, también dirá más adelante en párrafos posteriores que cuando nos reunimos para la liturgia, como lo hacemos esta mañana, hay tres cosas que están sucediendo. Estos misterios pascuales se manifiestan, se hacen presentes y nos son comunicados. Así que se manifiestan. Durante este tiempo de Cuaresma siempre me encanta el hecho de que nos enfocamos en el mensaje central de nuestra fe. Y es muy importante hacerlo. Y en la vigilia de Pascua recorremos toda la historia de la salvación, que por supuesto culmina en la pasión, muerte y gloriosa resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Estos no son hablados. Escuchamos la verdad salvífica del Evangelio. Tenemos el Antiguo Testamento, así que podemos ver estas prefiguraciones y cómo se realizan en Cristo. Así que estos misterios pascuales se manifiestan a nosotros en la liturgia y en particular a través de la liturgia de la palabra que escuchamos. Y luego se hacen presente a nosotros. Incluso para el pueblo judío, la fiesta de Pascua, por ejemplo, no es solo una mera conmemoración, sino que se hace presente. Y así es, pues, que estos misterios salvíficos se hacen presentes a nosotros. Lo que Cristo logró en el Calvario, su gloriosa resurrección, todo eso se hace presente para nosotros aquí. Y por eso es siempre importante, es una misa importante, la razón por la que los irlandeses celebran la misa en medio de la noche. Podían en las rocas, podrían haber rezado en sus hogares, pero querían la misa, querían que esos misterios pascuales se hicieran presentes con ellos de una manera que de lo contrario no ocurriría. Y finalmente, que estos misterios pascuales nos son comunicados, nos beneficiamos de ellos. El catecismo habla de una verdadera participación, de un verdadero compartir en la vida de Cristo que ocurre a través de los sacramentos y en particular en la Eucaristía, de que verdaderamente participamos. Y así pues, a través de su pasión y muerte, Él ha destruido nuestra muerte, ha pagado nuestro rescate, nos ha comprado de la esclavitud del pecado y por su resurrección y ascensión, ahora tenemos esta vida nueva.
Estamos viviendo en una nueva era. Es la era de la dispensación de los misterios, la dispensación de todas las gracias que Cristo ha obtenido para nosotros. Ahora nos es comunicada a través de los sacramentos y en particular en la Sagrada Eucaristía y en la misa. Nuestra oración sobre las ofrendas dirá las siguientes palabras. Dirá, te rogamos, Señor, concédenos que al entregarlas con reverencia, te ofrezcamos honor digno. Eso significa tradición. Al entregar reverentemente estos misterios, ese es nuestro tesoro más grande. A mí me gusta trabajar en el jardín. ¿Sabes lo que son las semillas que son una reliquia familiar? Son semillas que que transmiten, se transmiten de generación en generación. Son los ancestros que tenemos. Y ese es el tesoro que tenemos. Los frutos los pueden disfrutar generaciones futuras. Tenemos el don de la liturgia. Y cuando se comunican estos misterios pascuales, nos beneficiamos de ellos. Hay una historia que a menudo me gusta contar. Cuando me encontraba en cierta ocasión en el aeropuerto en Atlanta, a mí me gusta caminar para ver los demás vuelos. Para ahí también aprovecho y hago algo de ejercicio. Pues resulta que cierta noche topé con un joven, quizá tendría unos 20 años de edad, era protestante. Él estaba en el seminario protestante y él me pregunta acerca de mis vestimentas franciscanas. Así que yo le estaba contando que soy sacerdote católico y él me estaba contando que ahora está en su segundo seminario protestante. Y él tenía muchas preguntas. Y yo le dije, ¿sabe qué? Creo que hay una pregunta verdaderamente importante que todos nos podemos hacer. Los primeros cristianos, ¿qué hacían? ¿De qué manera adoraban a Dios? Y yo le dije, bueno, cuando leemos a los primeros escritores cristianos, resulta que por casualidad el nombre de este joven era Justino. Y yo le dije, ¿has escuchado alguna vez de San Justino Mártir? Murió en el año 155 después de Cristo y él escribió una carta al emperador de Roma donde describe lo que los cristianos hacían. Y esto es poco tiempo después de la época de los apóstoles. Y él estaba, en esta carta, él contaba cómo nos reunimos los días domingo, el día del Señor, y cómo leemos de los profetas, de las memorias de los apóstoles, y luego los exhortan en cosas que acaban de escuchar, las memorias de los apóstoles, lo que ahora llamamos los evangelios, y que luego les exhortan a hacer las cosas que acabamos de escuchar, que había una colecta de limosna para los pobres, y luego se agarraba pan y vino mezclado con agua y lo presentaban en acción de gracias. Así que son cosas que hemos recibido, que nos han transmitido, que eso no es comida y bebida común y corriente, sino que es la carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo encarnado. Son cosas que nos han enseñado, nos han sido transmitidas y es parte de nuestra tradición, que Cristo mismo nos transmitió, que Él predicaba la liturgia de la palabra en la sinagoga, en son cosas que es la liturgia de la Eucaristía, cosas de la palabra, son cosas que nos han sido transmitidas desde el comienzo. Y finalmente, la oración después de la Sagrada Comunión, que Dios concédenos ofrecerte estos santos sacrificio a través del cual nos alimentas continuamente y que siempre participemos de ellos con abundante fe en nuestros corazones. Dios nos alimenta incansablemente en estos maravillosos misterios pascuales que nos son comunicados y al recibir la Sagrada Eucaristía hoy, Dios incansablemente nos alimenta. Y el punto final que me gustaría hacer es como la liturgia también nos lleva a vivir estos misterios, este evangelio, esta verdad, estos valores. ¿Cómo comenzamos la misa? Diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Lo repetimos, así como cuando el Señor justificó al publicano, oh Dios, ten misericordia de mí, este pecador. Así es como empezamos. Antes de recibir la Sagrada Comunión, recibimos las palabras del centurión. Señor,
No soy digno de que entres en mi casa, pero and my soul una will be palabra tuya healed. bastará para sanarme. So we come acknowledging Así que that we're not worthy, reconocemos que no somos but we're dignos, also looking at him, the one pero who también wants to heal lo us. miramos a aquel que quiere So John of sanarnos. Matthew had compassion for those San Juan de Mata slaves that he tuvo wanted to compasión redeem, but por Christ aquellos has such esclavos que él greater quería compassion that redimir, he pero Cristo imparted tiene to una John of compasión Matthew incluso más grande que impartió a San and that he Juan de has for each Mata of us today. y que él tiene And por he cada uno de invites us nosotros el día de hoy to share in y his nos life and invita love a que compartamos forever. en su vida y su amor para toda la eternidad.